Está en el Camp Nou Moisés Llorens, a quien saludamos con muchísimo gusto. Moy, fuerte abrazo, impresiones que quedan, ¿no?, en este escenario una vez que termina el partido, y es cierto, se lleva el Fútbol Club Barcelona la victoria, pero uno no puede dejar de lado el sufrimiento, sobre todo de la segunda parte. ¿Cómo están las cosas en el Camp Nou después de este partido? Toño, Paco, Barak, saludos, a toda la audiencia, a todos los compañeros, saludos desde el césped del Camp Nou. Bueno, pues evidentemente con preocupación, porque lo que transmite el Barça, si en Mallorca el partido ya fue de malo a muy malo, hoy ha sido de muy malo a nefasto. Es decir, la segunda parte es inadmisible para un equipo como el Barça, que se las da o que es líder de primera división. Tú le preguntabas ahora a Paco que Xavi puede decir o puede pensar que su equipo duerme arriba, pero duerme arriba de lo que ha vivido de rentas. Es decir, es verdad que lleva 7 victorias consecutivas, que solo pinchó en el primer partido de Liga ante el Rayo Vallecano y que la fortuna que le falló en aquel choque la ha tenido hoy. Es verdad también que los remates del Celta son siempre anulados por posición antirreglamentaria, sobre todo los del tramo final del partido, pero la sensación es que el Barça ni ha jugado, ni ha controlado, ni ha dominado, ni se ha sentido cómodo sobre el terreno de juego. Pueden ser excusas o pueden poner las excusas que quieran, pero la verdad es que el Barça no está transmitiendo en los últimos partidos esa frescura, esa alegría, esa emoción que sí que nos dio en los primeros partidos del campeonato. ¿A qué le podemos atribuir, Moy, esa baja que ha venido teniendo el Fútbol Club Barcelona partido tras partido prácticamente? Bueno, a cansancio no, porque al fin y al cabo los jugadores están frescos. Supongo que debe ser procesos existentes durante las temporadas, pues que tienes días mejores o tramos de partidos mejores que otros. Y el Barça hoy es verdad que arranca bien, pero con 16 minutos se pone en ventaja en el marcador, pudo incluso hasta tener más ventaja, pero es que si no me equivoco, si no me falla la memoria, desde el gol de Pedri hasta la segunda parte, que hay un remate que para Marchesín en un golpeo entre los 3 palos, el Barça no ha rematado más a portería. Es decir, y así no se puede pelear ni por meterte en octavos de final de la Champions League, ni puedes aspirar a ganar un título de Liga. Es decir, habrán excusas, podrán decir que a lo mejor es cansancio, que han habido muchas rotaciones, que el equipo está acabando de agarrar el tono físico, lo que sea. Pero lo que transmite este Barça a día de hoy, en la noche de hoy, es de una decepción absoluta. Moy, como siempre, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, nosotros intuimos o suponemos o analizamos el partido y sacamos conclusiones, pero tú que conoces las entrañas del cuadro culé, ¿qué pasa por la mente de Laporta, Xavi, previo a un partido decisivo de Champions y un partido importantísimo de la Liga con el archirrival? ¿Qué pasa por la mente de ellos? Bueno, lógicamente en la cabeza de Xavi pasa que quedar apeado de la Champions en la fase de grupos sería el primer fracaso de la temporada. Porque la inversión que ha hecho el club para reforzar el equipo y para poder darle soltura al proyecto, que lógicamente no está hecho para ganar la Champions League, pero tampoco estaba programado que cayeses en la fase de grupos de la Champions. Eso por un costado. Y luego ir al Bernabéu, bueno, vas líderes, son 3 puntos, es verdad que queda mucho campeonato, pero la solidez que está transmitiendo el Madrid a día de hoy, con esta sensación de frialdad, ¿no?, de desasosiego en el juego del Barça, pues puede hacer pensar o puede llevar a pensar a muchos que el Madrid puede ganar el campeonato de Liga con cierta solvencia. Y eso, evidentemente, a Laporta, que ha arriesgado tanto durante el mercado de verano, activando palancas, vendiendo activos del club para poder reforzar el equipo, básicamente, eso, para poder reforzar el club y para poder salvar el presupuesto y que no entrase en pérdidas, lógicamente a Laporta no le haría ninguna gracia que el Barça fuera al Bernabéu el próximo domingo, que haya eliminado y que anteriormente hubiese perdido con el Inter Milán, que evidentemente hay que jugar los 2 partidos. El Barça va a salir a morder en los 2, pero lo que transmite el equipo yo creo que no da para ser muy, muy ambicioso.
Muy para dejarte ya en libertad, decía Xavi en los últimos días, no quería pensar en partido o en partidos como el del Inter o el del Real Madrid, tenía la mente puesta en el duelo contra el Celta. Perfecto, ya pasó este partido. Hay que poner la cabeza entonces en los duelos que vienen más adelante. En el tema de los lesionados, porque tiene varios y sobre todo del cuadro bajo, ¿alguno que se apunte como para poder reaparecer en los próximos días? Sí. Bueno, ESPN ha podido saber que Jules Koundé, la evolución es buena y que jueves o viernes se va a sumar a la dinámica de grupo. Yo no sé si con un entrenamiento o dos le va a dar como para poder tener luz verde y jugar en el Santiago Bernabéu. Pero lógicamente las lesiones en la parte de atrás, esa parcela en la cual el Barça se había hecho sólido y en la cual es verdad que el equipo solo ha encajado un gol en lo que va de campeonato, pues bueno, pues es importante, y el poder recuperar a un jugador como Jules Koundé, si pudiese acceder a jugar en el Clásico, pues sería importante. Poco a poco van a ir viniendo buenas noticias en ese sentido. La cuestión es que ahora no se caigan en otras parcelas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Fuerte abrazo hasta el Camp Nou. Y entonces las palabras de Xavi Hernández. Paco sí reconoce que el funcionamiento no es correcto. Digo, también era imposible esconderlo, ¿no? Pero hay de pronto gente que es tan terca que hasta ante este tipo de evidencias termina negando. Sí, es gente de fútbol, sabe perfectamente dónde está parado. Sí va cambiando el rostro, sí, va cambiando como los gestos, ¿no? Una cosa es cuando llegó, que había dejado un desastre Koeman en todo sentido, sí, y todo se le aplaudía. Hoy la responsabilidad es mayor, mayúscula diría yo. Y cuando dices, es que el Barcelona no solamente basta que gane, sino las formas, pues también se va diluyendo ese mensaje, sí, porque hoy las formas no existieron. De acuerdo. No existieron, ganó y nada más. Y vienen partidos muy, muy complicados, le va cambiando la presión, va a ir aumentando, pero bueno, al final yo creo que la base ya está, las bases están ahí, son muy buenos futbolistas. Lo de Xavi todavía no queda claro si es o no un buen, o si va a ser un gran entrenador, no lo sabemos. Hoy ha cumplido a secas, pero vienen los retos más complicados. Sí, octubre es realmente bravísimo. Barak, con la recuperación de ciertos elementos, ¿imaginas un salto de calidad en este equipo? No me lo imagino, pero lo ha dado. Ese es el tema, ¿no? Con el Barcelona es muy difícil de analizar porque no hay una evolución. Hay mejoras que se convierten de repente en bajas de juego y no es como el mercado de valores que por ahí tiene subidas, bajadas terribles, pero que al final lo ves por bloques y afortunadamente va hacia arriba, ¿no? Si lo ves a través de los años. Aquí, evidentemente, no hay años, pero sí hay. Estaba contando mientras escuchábamos a Xavi, 48 partidos ya. O sea, 48 partidos desde ese último encuentro que no dirige Xavi, que es el que dirige Sergi Barjuan en contra del Celta, a este contra el Celta. El Barcelona ha tenido picos altos, realmente altos, que parecen indicar evolución. Pero en cuanto abres un poquito la toma, ya te das cuenta que no fue una evolución, que fue simplemente una tendencia al alza que vino inmediatamente perseguida por una tendencia a la baja. Y así está, sube y baja el Barcelona hasta estar en el mismo lugar en cuanto a sensaciones. Creo que en el partido de hoy estamos siendo bastante recatados a la hora de analizar al Barça en general. Para mí, al Barça hoy lo masacran en el segundo tiempo. Lo masacran. Es increíble la cantidad de tiros a gol que recibió el Barça dentro del área, fuera del área, en alguna con fuera de juego, la mayoría sin fuera de juego. Ter Stegen en unas, el poste en otras. Fue una masacre. Y al final, claro, si hubiera caído el 1-1, no sabes, porque es lo mismo, ¿no? Igual cae el 1-1, las cosas cambian, entonces no puedes decir que el Celta debió ganar 4-1 porque primero debió haber metido ese 1-1. Pero honestamente, la sensación no solamente es que el Celta mereció la victoria, o como dice Yago Aspas, un poco más, mereció golear el Celta de Vigo, ¿no? Esa es la sensación que deja hoy el Barça, y eso no quiere decir que no salga contra el Inter y de repente tenga una mejoría, porque lo hemos visto, ¿no? O contra el Real Madrid. Es difícil apostar a eso porque no es un cuadro seguro, es un cuadro que muy aleatorio en sus rendimientos, y creo que eso es preocupante, ¿no? Porque así le salga cara en contra del Inter y en contra del Madrid, a largo plazo estamos viendo que este Barça no va a ningún lado.